hacemos. Buen día. Gracias por estar. Vamos a dar comienzo a este ciclo. Tal como está previsto, la primera parte se va a hablar del libro de IVA digital. Para eso invitamos a la AFIP. La AFIP nos envía 3 funcionarias. La doctora Gabriela Ferrari, directora de Dirección de Fiscalización y Operativa Aduanera. La doctora Natalia Almonacid, asesora de la Dirección de Fiscalización y Operativa Aduanera. Y Liliana More, jefa del Departamento de Procedimiento de Servicios. Por supuesto, muchas gracias por venir. Vamos, debido a que los funcionarios se tienen que ir, vamos a esta primera parte, van a exponer, vamos a abrir a preguntas, así que a medida que ustedes tengan las preguntas, por favor, si las pueden ir enviando, así hacen la exposición y contestan las preguntas sobre este tema. Y después continuamos con el ciclo. Bueno, doctora, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Primero, agradecer la invitación. Siempre es un gusto estar en esta casa con los colegas y poder participar de estas jornadas. Bueno, nosotros les vamos a venir a hablar del portal de IVA y del libro digital, que es un proyecto que está enmarcado dentro de la estrategia de la organización para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Está enmarcado en otros proyectos que tenemos y mejoras para este mismo, que verán que a lo largo del año, a medida que se vayan incorporando universos, iremos incorporando nuevas funcionalidades. Mis compañeras van a hablar en detalle sobre la normativa. La idea es aclarar algunas dudas que puedan tener, clarificar el alcance de la norma y también bajar el nivel de incertidumbre y de inquietud que siempre genera este tipo de implementaciones y de obligaciones que pone la administración y a veces se generan temores, y la idea es un poco puntualizar aspectos importantes para poder acotar esta situación. El primer comentario que les quiero hacer para recalcar es que el libro digital es la registración en sí misma y reemplaza el régimen informativo de compras-ventas. Entonces, acá un punto importante a destacar. A medida que ustedes se vayan incorporando a la obligación de emitir el libro, van a quedar liberados de la presentación del compras-ventas. Este libro, que después le vamos a explicar, que pone a disposición todos los comprobantes electrónicos y comprobantes de controladores de nueva tecnología, que van a poder editar, modificar, agregar, importar. Después vamos a abundar más en el tema. La idea que tiene es también corregir, digamos, en algún punto, este reclamo que teníamos constante de que nosotros teníamos mucha información en el organismo y que no la poníamos a disposición. Bueno, este paso es poner a disposición la información y darles herramientas para que puedan cumplir con mayor sencillez. También sabemos que el año que viene tenemos que avanzar en la digitalización de otros comprobantes electrónicos, como por ejemplo las liquidaciones, y en la implementación de los controladores de nueva tecnología para poder tener mayor información para el libro. Una noticia que me parece también importante para destacar en esta charla es que el diseño de registros del compras-ventas es el mismo que está diseñado para el libro digital. Eso está pensado para que justamente aquellas empresas medianas o grandes que ya hayan hecho un desarrollo en sus sistemas para bajar toda la información de sus propios sistemas, puedan poder seguir importándolos en el libro digital. La idea es que toda la experiencia y el esfuerzo que hubo para poder cumplir con el régimen informativo, el trabajo conjunto que también se hizo con la administración, pueda ser capitalizado en esta etapa. También en esta etapa, como ya van a ver que es una aplicación web, hemos receptado muchos comentarios que recibimos de la profesión y de otros sectores respecto a mejoras que no podíamos hacer porque estaban en una plataforma aplicativo y que ahora la nueva plataforma nos permite poder hacer ese salto de calidad. Un punto también a señalar es que
no van a tener que conservar los libros papel, porque ya con la registración ese requisito se da por cumplido. Bueno, ahora les voy a comentar, digamos, las dos aristas que tiene el sistema. Por un lado está un régimen simplificado, que después Liliana va a profundizar, que está orientado a contribuyentes que tienen poca facturación y características particulares, que van a ser los primeros alcanzados por este régimen, que van a ser notificados a la brevedad en el domicilio fiscal electrónico y que van a tener una manera simplificada tanto del libro como del libro digital y de la declaración jurada. La idea es que con 3 pasos puedan, por un lado, conformar la propuesta que le hace la administración del libro digital, la propuesta que le hace la declaración jurada de IVA y después poder hacer el pago de la misma. Y por otro lado, como sabemos que hay otros universos con mucha mayor complejidad, en esta etapa van a poder hacer el libro digital con mayor complejidad y por otro lado hacer su declaración jurada como viene hasta ahora con el 731 o el 2002. En esta primera etapa, dijimos, va a tener que presentar siempre el libro digital a aquellos que vayamos obligando. Y después van a tener que presentar la declaración jurada. Las chicas lo van a explicar mejor, pero el primer concepto a dejar es que aquellos que están notificados al libro digital simplificado no necesariamente tienen que ir por la presentación de la declaración jurada simplificada. Es opcional, es una propuesta que le hace para simplificar la administración. Pero si ustedes desean aún ir por el 2002 o el 731, van a estar habilitados a hacerlo, por lo menos en esta primera instancia. El horizonte que tenemos es ir a una declaración jurada para todo el universo, asistida, propuesta, en función de lo que esté en el libro digital. Eso se va a ir dando a lo largo del año que viene. Bueno, hasta acá mi presentación. Dejo a Natalia que va a profundizar más sobre el tema. Gracias. Bueno, el 1 de octubre salió publicada la resolución general, la resolución general 4597, donde se establece, no sé, es tuya. Toma, a ver si se... Este. ¿Ahora se escucha? Sí. Bueno. Entonces, el 1 de octubre salió publicada la resolución general 4597 que establece... Bueno, perdón. Bueno, el libro digital, la RG salió publicada el 1 de octubre y es un régimen de registración electrónica de operaciones de ventas, compras, cesiones, exportaciones e importaciones definitivas de bienes y servicios. Se tienen que registrar en el... Tenés que hablar acá. Perdón. Se tienen que registrar en el libro digital todas las compras, descuentos, bonificaciones recibidas, todas las ventas, cesiones, locaciones y prestaciones realizadas y los descuentos y bonificaciones otorgadas, en un criterio similar a lo que es el régimen informativo de compras y ventas. Es decir, todo lo que es ventas y comprobantes emitidos va en la parte de ventas y todo lo que es compras y bonificaciones otorgadas en la parte de compras. ¿Quiénes están obligados? Están obligados todos los responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado y todos los sujetos exentos en el impuesto al valor agregado, excepto las reparticiones del Estado, los servicios personales domésticos, los honorarios o retribuciones de directores de sociedades anónimas, síndicos y integrantes del Consejo de Vigilancia, únicamente por esos honorarios, las entidades exentas en el impuesto al valor agregado, comprendidas en los incisos E, F, G y M de la Ley de Ganancias, es decir, que son las fundaciones, entidades deportivas, sin fines de lucro, y los pequeños contribuyentes monotributistas. El primer universo entra en vigencia ahora en octubre de 2019, para el periodo fiscal, que vence en noviembre.
Van a estar habilitados, como decía Gabriela, a una presentación simplificada tanto del libro digital como de la declaración jurada de IVA y van a ser notificados en el domicilio fiscal electrónico de los contribuyentes. El cronograma que establece la RG es en función a si están obligados al régimen informativo de compras y ventas o no. Aquellos que están obligados hoy a compras y ventas, en función a las ventas que hayan tenido en el año 2008, o sea, las ventas declaradas en el impuesto al valor agregado, van a entrar en enero si las ventas fueron menores a 500.000, en marzo si fueron entre 500.000 y 2 millones, y en mayo si fueron superiores a 2 millones. Los que no están obligados al régimen informativo de compras y ventas entrarán al libro digital a partir de julio 2020, al igual que los responsables exentos. Todo lo que se registre en el libro digital va a formar parte de la declaración jurada de IVA. Por eso, en lo que es libro se va a consignar todas las operaciones de compras y ventas, más todos los ajustes que se tengan que hacer al débito o al crédito fiscal, ya sea por nacimientos de hechos imponibles distintos al momento de la facturación o créditos fiscales presuntos, prorrateos y todas esas cuestiones. La información que le vamos a poner disponibles en el portal, en el libro digital, va a ser todos los comprobantes electrónicos emitidos y recibidos, más todos los comprobantes de controladores fiscales de nueva tecnología. A todo eso el contribuyente podrá incorporar por carga manual o por importación de datos los comprobantes que así los requiera y además podrá eliminar comprobantes que nosotros le mostremos o modificarlos en caso de que exista algún error. Una vez que se confirmen los comprobantes registrados, el sistema va a emitir un acuse de recibo y un formulario de presentación. Y va a haber una opción de descargar el libro en formato libro con el detalle de los comprobantes de la presentación. Una cuestión es que ya no se va a obligar a que estén los libros en formato papel en el domicilio fiscal de las empresas a disposición de AFIP. Una cuestión que se introduce es que si se tiene que modificar y hacer una rectificativa de la declaración jurada de IVA, previo a esa rectificativa se tienen que rectificar el libro digital, siempre y cuando esa rectificativa incluya modificaciones en lo que conforma el saldo técnico de la declaración jurada de IVA. En caso de que sean cuestiones de libro de disponibilidad, como retenciones o pagos a cuenta, no es necesario rectificar el libro de IVA. El vencimiento para los inscriptos en IVA, la registración va a ser por mes calendario y va a vencer previo a la declaración jurada de IVA que corresponda. Y para los exentos en IVA, dentro de los primeros 15 días del mes inmediato siguiente, aquel en que se haya producido la emisión o recepción de los comprobantes. Eso no cambia, es igual que hasta ahora. Dentro de las modificaciones que establece la RG del libro digital, elimina de la 1415 las excepciones a la obligación de registrar que existían hasta este momento, el anexo 6, que eran datos que debe contener la registración y modalidades especiales de registración, que todo eso se derogó de la 1415, pero están dentro del libro digital y están en el micrositio. O sea, se ayornaron un poquito, pero básicamente son los mismos principios que decía la RG 1415. Bueno, se deroga todo el título 3 de registración, porque ahora la RG del libro digital pasa a ser toda la normativa de registración. Y, bueno, como mencionaba antes, en los artículos 60 y 61 de la 1415, todo lo que decía de conservación de libros y registros y su puesta a disposición de AFIP. Con respecto a la 1575, todos los sujetos obligados al régimen de información de compras y ventas para poder hacer el proceso cuatrimestral van a seguir presentando compras y ventas hasta que ingresen a presentar el libro de IVA digital según el cronograma que les mencioné antes. Con respecto a la RG 3685, que es la de compras y ventas, desde que están obligados al libro digital, dejan de presentar el régimen informativo de compras y ventas. Por lo tanto, se deroga el título de compras y ventas, el aplicativo y los anexos de características y funciones del aplicativo. Bien,
Ya está desde hace unos días funcionando en la página de AFIP el micrositio del libro digital, donde pueden encontrar conceptos básicos, procedimientos, la normativa, los diseños de registros y las modalidades especiales de registración, esto que le comentaba antes. Y también hay un apartado de lo que es IVA simplificado, que ahora Liliana les va a seguir comentando. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, te pido... Sí, no pasa. Gracias. Como les mencionábamos al inicio, el servicio en sí ahora va a ser un portal de IVA, donde van a tener toda la información, en el caso del libro de IVA para la registración, como a futuro todo lo que es la declaración jurada de IVA también del impuesto. En una primera etapa vamos a ir a un universo que, como dijeron las chicas, vamos a notificarlos específicamente a través del domicilio fiscal electrónico, y este universo en particular va a poder ingresar y va a ver este servicio como están viendo ahí en la pantalla. En la parte superior, bueno, como dice ahí, perdón, tienen que ingresar con nivel de declare fiscal 3. Y van a tener el libro, la declaración y las consultas. En la parte superior ven lo que actualmente nosotros estamos llamando proforma, ¿sí? Esto consiste en la declaración jurada de IVA, la registración del libro y el pago de la declaración. Esto nosotros brindamos una información, ahora les voy a mostrar bien cómo está constituido el sistema. La segunda parte, que después la van a ver en detalle con Natalia, es el libro específicamente, ¿sí? La registración de todo el libro en sí. Y la parte de abajo tienen ustedes las declaraciones juradas, la consulta que siempre les es necesaria, ¿sí? A la que siempre recurren, donde van a poder ver las declaraciones juradas del libro y las declaraciones juradas de IVA presentadas. Van a poder ver también si las presentaron por este sistema, si las presentaron por 2002 o si las presentaron por el 731, ¿sí? Lo ven chiquitito, pero ahora lo vamos a partir en dos para que puedan verlo un poco mejor. Consta de 3 pasos. La primera parte es el libro de IVA, ¿sí? Van a poder ver, bueno, supongamos que ahí lo pueden ver un poquito mejor, ¿no? Después lo van a ver en detalle, pero tienen todas las compras, todas las ventas y van a poder ver lo que está en el libro, ¿sí? La idea de esta proforma es que solamente tengan que conformar esa información y presentar. La idea es que si tienen toda la registración electrónica, van a poder solamente chequear, confirmar y si está todo ok, ya directamente le presentan la declaración jurada al contribuyente. Al basarnos en lo que es todo electrónico, tanto las compras como las ventas, vamos a lo que es la simplificación. Si nosotros contamos con la información de ese contribuyente, se la ponemos a disposición, solamente tienen que chequearla y después hacen el envío de esa registración del libro. Siempre tienen ahí las opciones de ver, van a poder ver lo que nosotros tenemos cargado para el contribuyente, entonces van a poder chequear todos esos comprobantes y si está todo ok, directamente en la parte de abajo, en la parte de abajo tienen un botón de modificar, es decir, si tienen alguna disparidad o no hay algún comprobante, pueden ir a modificar y van a ir al libro. Pero la idea con esto es que puedan chequear tanto las compras, las ventas y abajo puedan ingresar los ajustes que consideramos son sencillos para este tipo de contribuyentes, ¿sí? Son, por ejemplo, como se ven ahí, la de Postnet, alguno relacionado con las contribuciones de la seguridad social, y con eso, por el tipo de contribuyente, ya estaría en condiciones de cumplir lo que es la presentación del libro. En la parte inferior tienen ahí el botón que dice presentar libro de IVA. Siempre si hay alguna modificación, alguna cuestión diferente a lo que nosotros les mostramos como organismo, a lo que tiene el contribuyente, claramente lo pueden modificar, no significa que no. Esta es una opción que les estamos dando a este universo por el tipo de actividad que tiene, ¿sí? El paso 2, como ya ustedes dieron, o el contribuyente dio el ok de lo que está ahí en el sistema con respecto a la registración, ya eso mismo conforma lo que es el débito, el crédito fiscal. Van a poder ingresar las retenciones en el caso de que haya alguna, o van a poder ingresar y ver lo que actualmente está dentro de mis retenciones.
y van a poder destildar la que no corresponda para este periodo, ¿sí? Una vez conformado eso, ya van a poder presentar también en ese segundo paso lo que es la declaración jurada de IVA. Y por último, si les da un saldo a pagar, van a poder generar por ahí mismo la cancelación del pago, ya sea por un BEP, como lo hacen generalmente, ¿sí? La idea de esta primera parte, que es la parte superior que yo les estaba mencionando en lo que es el portal de IVA, es simplificarle las obligaciones, ¿sí? Si ustedes, en este caso el contribuyente, el cliente, tiene todo registrado electrónicamente, solamente conforman y en esos 3 simples pasos van a poder cumplir con la obligación de registrar en el libro lo que es la declaración jurada de IVA y después pasar a hacer el pago. Pero como yo les había mencionado anteriormente, si hay alguna modificación, van a ingresar directamente el libro y van a poder hacer toda la registración correcta, ya sea porque les falte información o porque tengan que corregir alguna. Entonces ahí van a ingresar directamente al libro y ahora continúa Natalia con la presentación. Sí. Bueno, este es el servicio que van a ver en caso de que tengan que modificar tanto el simplificado como cuando tengan que entrar al libro, digamos, común, digamos, sin la simplificación. Van a tener que seleccionar el periodo. Va a haber una opción simplificada en caso de que tengan que hacerla sin movimientos por las cuestiones que sean. Directamente cliquean en sin movimientos y ya realizan la presentación del libro digital en 0. Y en caso de que sea con movimientos, el sistema le va a pedir que tilden alguna de las opciones que ven ahí en pantalla, que se refieren a si realizan operaciones, ventas grabadas o exentas para hacer el prorrateo. El sistema les va a pedir que seleccionen el tipo de prorrateo que realizan, si es comprobante por comprobante, o sea, asignación directa, o en forma global, o un mixto, o sea, si realizan algunos comprobantes por comprobante y otras cuestiones por prorrateo en forma global. También les va a preguntar si hacen importación definitiva de bienes, importaciones de servicios, están incluidos en TURIVA. Eso es porque son diseños de registros especiales que complejizan después un poco más la carga en caso de tener ese tipo de comprobantes. Nada más que por eso si no los tienen, la pantalla es más sencilla. El libro digital está conformado del libro ventas, el libro compras y ajustes, que era lo que mencionaba antes, que son tanto al débito como al crédito fiscal. En la parte de compras, el sistema van a poder agregar los comprobantes que están en las bases de datos de AFIP o importar los comprobantes que ustedes tengan en su contabilidad por importación de archivos, como lo venían haciendo en el régimen informativo de compras y ventas. Esta información ustedes la van a poder descargar en formato Excel, CSV o PDF. El sistema siempre le va a preguntar cuando hacen una importación, ya sea desde AFIP o desde los sistemas de ustedes, qué hacen con la información que tienen cargada previamente. Si la van a reemplazar en forma completa o si esta nueva carga va a complementar lo que ya tienen cargado. En caso de ser importación de archivos, al igual que en compras y ventas, van a tener que cargar el archivo de cabeceras y el de alícuotas en forma separada. También va a haber un historial de importación donde el sistema les va a decir el estado en que está esa importación, si se está procesando o si ya finalizó, y en detalle, en caso de si hubo errores o no en la importación, cuáles fueron los comprobantes o los diseños de registro que no pudieron ingresar y los motivos. En caso de tener que agregar comprobantes en forma manual, esta es la pantalla donde tienen que cargar todos los datos del comprobante, o sea, el tipo de comprobante, la fecha, el punto de venta, número de comprobante y todos los datos que son necesarios. El de ventas es igual al de compras, o sea, tiene las mismas funcionalidades,
con la particularidad de que en caso de que hayan anulado comprobantes, esto se refiere más que nada a la parte manual, ya sea porque se venció el CAI o cualquier otra cuestión, tienen que cargarlos porque uno de los controles que va a hacer el libro digital es el control de correlatividad de los comprobantes emitidos. Con respecto a los ajustes, van a estar los ajustes al débito fiscal, al crédito fiscal y una pestaña que es información adicional. Con respecto a los ajustes al crédito, están los créditos fiscales por contribuciones de seguridad social, por otros conceptos, y una vez al año, con el mes de cierre, va a aparecer el ajuste por crédito fiscal computable anual en caso de que hayan seleccionado el prorrateo en forma global. Esta es la misma pantalla anterior, abierta en los distintos conceptos. Dentro de lo que es crédito fiscal por contribución de seguridad social, los abre en lo que es el decreto 814 y lo que es el artículo 91 de la ley 27.467, que es el de editores. Con respecto al débito fiscal, está el ajuste por perfeccionamiento del hecho imponible, el débito fiscal por otros conceptos, la restitución de crédito fiscal en compras de bienes usados a consumidores finales y la restitución de crédito fiscal por otros conceptos. Si ven en la pantalla, por cada alícuota de IVA van a tener que poner si el ajuste se corresponde a un ajuste positivo o negativo y los distintos importes que correspondan. Y con respecto a la información adicional, es información que hoy cargan en la declaración jurada de IVA, que la cuestión es que esté en el libro, así no la tienen que cargar después en lo que es la declaración jurada. Son las distintas aperturas en lo que es ventas y en compras por bienes de uso, por locaciones, por servicio, ventas excepto de bienes de uso. El sistema lo que está preparado va a traer los importes de lo que viene del libro digital y ustedes, a medida que vayan completando cada una de las pantallas, les va indicando, va a estar en rojo o en verde si ya llegaron a completar todos los saldos que venían arrastrando del libro digital. Eso es a medida para ir simplificando también la carga y no tener que ir copiando los valores que están ingresados previamente. Una vez que presentan el libro digital, como les decía, el sistema va a emitir el acuse de recibo y el formulario de presentación de lo que es libro digital. Bien, muchas gracias. Vamos a abrir tenemos preguntas, le vamos a pasar para que nos contesten las preguntas. ¿Empezás vos o empieza ella? Bueno, dale, así se las va leyendo. Una de las preguntas es, ¿notificaciones se comunicarán vía domicilio electrónico en todas las etapas o solo en esta primera etapa? En principio se van a notificar esta primera etapa. Tampoco descartamos que podamos hacerlo en una segunda, pero en principio solamente para este universo acotado. En caso de requerimientos o visitas de inspectores que requiere exhibir los libros IVA compras y ventas para ver registraciones de compra-venta, ¿qué mostramos, el digital o el papel del libro rubricado? Conviven ambas obligaciones. Para las inspecciones pueden perfectamente presentar. Ya AFIP tiene el libro digital y es válido como registración y los inspectores ya van a ir munidos de esa información. Con relación a las notificaciones que recién decían, las estamos empezando a enviar. Hay una consulta acá que dice cuándo vamos a empezar a notificar. Estamos empezando a notificar a partir de esta semana para la obligación que tienen de periodo octubre que tienen en noviembre. Nati, ¿vos? ¿Me apuras?
Bueno, acá preguntan qué ingresos grabados, no grabados, exentos son los que se considera de 2018. Son los que declararon en el impuesto al valor agregado. Porque preguntan si se consideran los declarados en ganancias, como pueden ser las jubilaciones. No se toman los ingresos de ganancias, sino los que se declararon en el impuesto al valor agregado, tanto como grabados, no grabados o exentos. Como preguntan si los grabados por impuesto cedular, no tampoco, o sea, es solo los que contemplaron en IVA 2018, de enero a diciembre, pues periodo calendario, independientemente del mes de cierre que tengan las empresas. Por ahí, en relación también a lo que es las notificaciones que dice quiénes van a ser, si son nominados, nosotros estamos haciendo una serie, un relevamiento, y las condiciones que tienen que cumplir es que no sean caracterizados como pymes, que no estén inscriptos como importadores, exportadores, que no tengan ninguna actividad relacionada con Turiva, que no hayan generado ningún comprobante tipo E de exportación y que tengan una sola actividad. Con esa información nosotros generamos el primer universo y ese es el que se está notificando ahora en esta primera etapa. Ponen acá, si tienen factura que no corresponde a la actividad, ¿puedo eliminarla? Sí, perfectamente la aplicación va a permitir eliminar, editar, e incluso, como les decía, quizás para las empresas más grandes van a poder ni siquiera bajar el proceso que nosotros ofrecemos, porque es así, digamos, cuando ustedes entran pueden optar por bajar la información que les estamos poniendo a disposición o pueden directamente importar datos desde sus propios sistemas de facturación y hacer los controles o la conciliación por afuera. Entonces sí, van a poder eliminar, editar, agregar, cualquiera de esas acciones van a estar permitidas. Dice, se pueden exportar facturas electrónicas, notas de débito, de crédito, de distintos puntos de venta, contenida en comprobantes en línea o libro digital, y también cuando incluye facturas de crédito en ventas. O sea, la aplicación automáticamente les va a mostrar todos los comprobantes que tengan emitidos por ustedes y con donde figuren como receptores, más allá del punto de venta o el medio por el cual haya sido emitido, ya sea web service, facturador en línea o controlador fiscal de nueva tecnología. Bueno, acá preguntan quiénes serán los obligados a ingresar al régimen del libro de IVA digital a partir de octubre de 2019. Los que van a estar obligados van a ser notificados por AFIP en el domicilio fiscal electrónico. Entendemos que en esta semana o la que viene a más tardar. Después preguntan, con respecto a compras, ¿se podrán agregar comprobantes de meses anteriores? Sí, las compras sí, no hay problema. O sea, eso como hasta ahora, cuando por proceso de contabilidad y control las empresas necesitan 1, 2 meses, 3 meses para poder registrarlas, como hasta ahora no hay problema en registrar comprobantes de meses anteriores. ¿Está previsto que los bancos y tarjetas informen? Sí, también están obligadas. Acá preguntan cómo incorporan el IVA de importaciones del comercio exterior. También está previsto, no en esta primera etapa, pero también se va a considerar. Se va a poder ver el CA de los comprobantes, sí. ¿Van a mantener los comprobantes no agregados a una declaración jurada para poder incorporarlos al mes siguiente? Sí. Sí. Acá preguntan cómo figurarán las percepciones provinciales. Esa información va a venir de lo que es factura electrónica y dependiendo cómo lo hayan ingresado, se va a traer esa información. No va a estar obviamente por provincia porque el diseño de registro es un solo campo, pero va a estar el campo de percepciones provinciales. Claro, hay que tener en cuenta que la base de toda esta información son las facturas electrónicas emitidas y recibidas y la información de los controladores fiscales. Hay modelos de web services de factura electrónica que no tienen demasiada apertura porque hasta ahora tampoco
era el objetivo de la Administración tener tanta información desagregada. Creo que es un camino a recorrer. Este es un inicio. La idea es poder llegar a completar la mayor cantidad de información para que ustedes puedan chequearla, pero no tengan que cargarla por otras vías. Ese es el camino. Sí, acá, bueno, hacen una pregunta, es verdad, ¿les parece que el 16, o sea, como que estamos notificando tarde, puede ser, nos ha llevado todo un proceso, digamos, de selección de casos? Lo que les queremos comentar es que los casos notificados van a ser casos realmente muy sencillos, los hemos elegido con mucha selección inteligente respecto al universo, justamente. Son universos particulares, donde toda la facturación es factura electrónica, donde en general son profesionales porque no van a tener desfasajes entre el crédito y el débito. Entendemos que no va a haber problema en estos casos, es muy amigable la aplicación. Con respecto a la prueba, estamos trabajando con la gente de sistemas para que aquellos que tengan mayor volumen y que van a tener también incertidumbre de cómo va a funcionar, poder habilitarlos a través de clave fiscal que puedan acceder para poder hacer pruebas antes de que empiecen los nuevos obligados. Acá preguntan, ¿el formato de archivo a importar es el mismo que la 3685? Sí, es exactamente el mismo. La idea, como les comentaba, era que pudieran aprovechar las empresas que ya tuvieran ese costo, ese desarrollo de poder bajar la información en ese formato. Se respetó el mismo. Sí. El libro digital sustituye la obligación de la 1415 de registración, pero también aclara la misma norma que si hay otras obligaciones que impliquen llevar libros, se sigue manteniendo, no los libera. Acá preguntan si la empresa realiza operaciones de importación solo en algunos periodos. ¿Hay que poner el tilde en todos los periodos o solo en el mes que tuvo importaciones? Solo en el mes, porque de esa manera se habilitan o se deshabilitan opciones en lo que es la carga del libro digital. Es para simplificar la visualización y la carga de datos. A ese solo fin. Puede ejemplificar que hay que detallar en los ajustes al débito fiscal. En los ajustes al débito en general puede ser por perfeccionamiento de hechos imponibles distintos al momento de facturación. Es decir, que se haya prestado un servicio y la factura se haya emitido en el mes siguiente, pero la operación haya quedado alcanzada en el impuesto al valor agregado en ese momento. Entonces va a haber en ese mes un ajuste positivo que se va a tener que agregar como ajuste, y en el mes siguiente, cuando se registre el comprobante, va a haber un ajuste en forma negativa, neteando, digamos, el débito que se declaró en el mes anterior. Yo no tengo más preguntas. Sí. Bueno, les agradecemos mucho la presencia. Yo veo que la gente está muy preocupada con el tema. La verdad que el libro de IVA digital lo vamos a hacer nosotros. Lo que nos va a hacer el fisco es dar información. Vamos a tener todo el acceso para modificarlo, agregar, sacar, poner, para llegar a la verdadera situación. Lo que explicaba la doctora es, si yo entrego mercadería con un remito, se dio el perfeccionamiento del hecho imponible, no tengo la factura. Y en ese periodo hay débito fiscal. Por lo tanto, el fisco desconoce eso. Si me vienen todas las facturas
electrónicas emitidas, esa operación no está. Entonces la voy a tener que agregar como un débito fiscal. Ahora, al otro mes, cuando facturo, me va a aparecer un débito fiscal sobre un hecho imponible ya perfeccionado en cual agregué como débito fiscal. Lo que tendré que hacer es un ajuste negativo. Yo, y respeto mucho la información que tiene el fisco, pero no puedo confiar en eso porque no conoce todos los hechos económicos que se dan en la empresa. Por lo tanto, de lo que me manda poder conciliar, estoy seguro que voy a conciliar, pero la declaración jurada la vamos a tener que hacer nosotros. Esto el fisco lo que va a tener es el libro. Imagínense qué herramienta que va a tener el libro ante la presentación de la declaración jurada. Para algunos, no para todos, que alguna vez sumó el crédito fiscal en una tirita de máquina y presentó la declaración jurada, se acabó eso. Hay que presentar el libro para poder presentar la declaración jurada. ¿Está? Eso es lo que tiende el fisco, a, en algún momento, cuando estén regularizadas las operaciones, darnos la declaración jurada de impuesto al valor agregado pro forma. Si todo funcionara bien, nosotros tendríamos que tener la declaración jurada pro forma y tildar, y si está bien, presentar. Va a llevar un tiempo esto. Y yo creo que el fisco lo acepta y esto es una prueba. Por eso empiezan con los contribuyentes más pequeños, que, insisto, lo dijeron varias veces, no se preocupen porque el que tiene la obligación se lo van a comunicar. ¿Está? Sí, es un universo muy pequeño, son unos 16.000 contribuyentes y muy puntuales, ¿no? Y muy sencillos, los hemos revisado y no van a tener dificultad, realmente encajan dentro del esquema sencillo que se está planteando. Digo, para bajar un poco la incertidumbre que les puede generar, ¿no? De cualquier manera, esto nos va a venir bien empezar para ir probando, para cuando el sistema incluya muchos más o el universo sea mucho más grande. Les agradecemos, por supuesto, la participación. Muchas gracias. Vamos a cambiar los panelistas y seguimos. Gracias. Gracias, Gabriela. Gracias. Avisarle a Rafael que le agradezco. Sí, está. Bueno, gracias. Sebastián, ¿venís vos? Todos, dale. ¿Llegaron más preguntas? Sebastián, arrancás vos, ¿no? Sí. Acá, pero. Espera que te cambio, Caro. Explica la materia de Antes de seguir, les digo, ustedes tienen el material, excepto, hemos entregado material, excepto lo que acaban de hablar los funcionarios de la DGI. Nos llegó muy tarde anoche, no lo pudimos imprimir. Hoy, en el cóctel o a la salida, le van a estar entregando el material sobre el cual expusieron las funcionarias. Bien. Carolina Calelo, Patricia Lange, Sebastián Domínguez. Sigue Sebastián Domínguez, de acuerdo al cronograma. Sebastián va a hablar de la resolución 4.581, que es sobre la reglamentación de la devolución del IVA para inversiones en bienes de uso. Gracias, Sebastián. Acércate bien el micrófono. Buen día. Bueno, muchas gracias a las autoridades de la Comisión de Estudios Tributarios por invitarme a exponer sobre este tema y gracias a ustedes por la participación. Como todos conocemos, la ley de IVA argentina permite el cómputo del crédito fiscal en el periodo fiscal en que se compra, construye, elabora o se importa definitivamente un bien de uso. A eso se lo denomina IVA tipo consumo. Y eso favorece las inversiones en bienes de uso en general. Pero bueno, también pueden darse
la generación de un saldo a favor de difícil recuperación, que lleve bastante tiempo recuperarlo. En consecuencia, la doctrina internacional busca algunas formas de morigerar el efecto de esta acumulación de saldos a favor. A veces se propone pagarle al proveedor el crédito fiscal en cuotas, pagárselo en función de la amortización del bien de uso, reconocerle al contribuyente un interés por el capital que tiene inmovilizado o, dentro de otras alternativas, devolverle ese saldo a favor generado, que es la opción que ha tomado el legislador en este caso. El Poder Ejecutivo, cuando envió la ley al Congreso, envió, digamos, el proyecto de ley al Congreso, incorporó un artículo a continuación del artículo 24 de la ley de IVA, estableciendo este régimen de devolución de inversiones de créditos fiscales por inversiones en bienes de uso, con el objetivo de favorecer las inversiones y de promover el empleo, sin afectar significativamente los ingresos fiscales. Esos fueron los objetivos y el legislador terminó, digamos, sancionando la ley sin ningún tipo de modificación a esta propuesta. Entonces vamos a hacer un repaso antes de entrar en la resolución sobre el régimen. Primero, el origen de estos créditos fiscales que están en el saldo a favor técnico transcurrido un periodo de seis periodos fiscales, tienen que ser por la compra, construcción, fabricación, elaboración y o importación definitiva de bienes de uso, excepto automóviles. La reglamentación indica que los automóviles son, en definitiva, remite a la reglamentación de automóvil, termina siendo la definición de la ley de tránsito. Y esos bienes de uso tienen que ser bienes amortizables en el impuesto a las ganancias. La condición temporal es que tienen que estar en el saldo a favor técnico transcurridos 6 periodos fiscales desde aquel en que correspondía el cómputo. Y otra condición patrimonial es que debe estar dentro del patrimonio del contribuyente al momento de solicitar el beneficio de devolución, salvo caso fortuito o fuerza mayor, es decir, que haya habido un siniestro, se incendió la planta y se perdió el bien de uso por ese siniestro, igualmente uno tiene la posibilidad de pedir la devolución. A su vez tiene algunas normas particulares para el caso de leasing, para ver desde qué momento hay que computar estos 6 meses, que ustedes lo tienen en el material, y eso lo define en función de si el contrato de leasing es asimilable o no a operaciones de compra-venta. Y después da la opción para los exportadores o quienes realizan operaciones asimilables a exportación para optar entre el régimen, podrán optar entre el régimen general de la Resolución 2000 o optar por este régimen de devolución del IVA por las inversiones en bienes de uso. Y uno se puede preguntar por qué tiene estas dos opciones. ¿Por qué no le va a convenir al exportador pedir la devolución por la Resolución 2000? Y bueno, puede ser que por la Resolución 2000 tenga que aplicar el límite del valor FOB por la alícuota. Y entonces tiene que recuperar un impuesto facturado vinculado a bienes de uso, que es muy importante, y quizás con ese límite que tiene que aplicar todos los periodos fiscales le lleva 12 meses recuperarlo. En cambio, si lo pide a través de este régimen, lo podría recuperar más rápido. Ahora, ¿cómo son las fechas de este régimen? La ley 27430 fue publicada en el Boletín Oficial el 29 de diciembre de 2017, como sabemos todos, y entró en vigencia para este régimen el 1 de enero del año 2018. Esto quiere decir que a partir del 1 de julio, ya se habían cumplido los 6 periodos fiscales, a partir del 1 de julio hay empresas que están en condiciones de pedir la devolución del IVA porque lo tienen en su saldo técnico desde ese momento. Pero ¿qué pasa? No podían pedirlo porque faltaba la resolución que ahora se publicó en el Boletín Oficial. En el medio, el 11 de julio del 2018, se publicó el decreto reglamentario de esta disposición y el 4 de diciembre del 2018 se publicó la ley de presupuesto. Esta ley de presupuesto fija un cupo máximo anual para poder pedir este beneficio, que no estaba en el artículo 24, agregado a continuación del 24, sí estaba en el segundo agregado a continuación del 24, que es para empresas de servicios públicos con subsidios,
Esos también tienen un régimen de devolución de créditos fiscales, y sí ahí decía que iba a haber un cupo anual. En el 24.1 no había un cupo anual de acuerdo a la ley, pero la ley de presupuesto establece ese cupo anual, que ahora podamos saber de qué monto es. Y después, bueno, pasó el tiempo hasta el mes pasado, donde la resolución 4581 reglamenta el régimen. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, sucedió que estas empresas que podían recuperar el IVA desde julio del año pasado, hasta ahora no lo habían podido recuperar. Con lo cual, si consideramos, tomamos como una fecha el 31 de diciembre, que vamos a ver que es relevante para el régimen de devolución, estamos hablando de que ya pasaron más de 550 días. Y si consideramos la inflación que transcurrió desde julio hasta agosto de este año, estamos ya en un 60%, lo que implica una pérdida de capital importante para quienes tienen este saldo a favor. Entonces, el objetivo de fomentar las inversiones, y bueno, puede ser que las empresas durante todo este tiempo hayan decidido no invertir ante la falta de reglamentación de este régimen, y después vamos a ver si es un régimen que siempre conviene aplicarlo o a veces es riesgoso aplicarlo. ¿Cuál es el cupo máximo anual? Bueno, el cupo que establece la ley de presupuesto para el 2019 es de 15.000 millones de pesos para todos los contribuyentes que pidan devolución por 2019. Para 2020, la ley de presupuesto, uno imaginaba, bueno, va a incrementar este monto en función de la inflación. No lo hace. Mantiene otra vez 15.000, digamos, no la ley, ¿no? El proyecto de ley de presupuesto 2020 mantiene los 15.000 millones de pesos, cuando en realidad quizás se esperaba que llegara a 20 y pico de mil millones. Y además agrega un párrafo donde la faculta al Poder Ejecutivo a establecer que un porcentaje de este cupo solo puede ser solicitado por partes de empresas con participación estatal. Motivo por el cual, para las empresas que no tienen participación estatal, podría ser un cupo menor a los 15.000 millones. La resolución 4581 establece que las solicitudes que se van a presentar van a estar supeditadas al cupo anual que establezca la ley de presupuesto de cada año y a la forma en que el Ministerio de Hacienda indique que hay que distribuir ese cupo. Para 2019, la resolución 185 del 2019 establece el orden de prelación. Y entonces ahí dice que en base a la antigüedad de los saldos acumulados se va a devolver el saldo a favor según el periodo fiscal en que se hubieran generado. Y si se generó en el mismo periodo fiscal, se va a devolver en forma proporcional. Es decir, que si hay contribuyentes que generaron en julio de 2018, supongamos, 20.000 millones de pesos de saldo a favor, y todos piden en diciembre de este año esa devolución, solo se le va a devolver 15.000 millones a los que pidieron por créditos fiscales generados en julio 2018. ¿Y qué va a pasar con todo lo demás? Va a pasar al año siguiente. Y va a haber el año siguiente si alcanza el cupo para ir devolviéndolo. Siempre considerando la antigüedad de los saldos. Ahora, una cuestión que hay que analizar, porque bueno, uno dice, tengo saldo a favor, si es el contribuyente, si es nuestro cliente, nos dice, ¿qué puedo hacer? Tengo este saldo a favor, necesito recuperar ese capital, ¿qué puedo hacer? Uno le puede decir, bueno, puede pedir la devolución si es por inversiones en bienes de uso. Pero uno tiene que tener mucho cuidado, porque quizás no, por más que tenga el saldo a favor, no conviene solicitarlo por las consecuencias que puede tener en el futuro esa solicitud que hacemos hoy y que nos devuelve los fondos. ¿Por qué? Porque este régimen de devolución está sujeto a una condición, que no es lo habitual. Lo habitual es que cuando solicitamos una devolución, corresponde la devolución, hace lugar la devolución y se terminó el tema. Bueno, acá no. Puede ser que uno solicite la devolución, le acrediten los fondos y resulta que después de transcurrido 5 años tenga que devolver los fondos. Y no solo devolverlos, el capital, que la ley no contempla una actualización de capital, por más que hoy sería 1, podría contemplarla, por si en el futuro eso se modifica. La ley no contempla actualización, pero contempla que hay que, en algunos casos, devolver
restituir el importe devuelto con más los intereses y las multas que puedan corresponder, como ahora vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que hay que analizar? Ese carácter definitivo de la devolución, si son operaciones en el mercado interno, se va a dar en la medida que las sumas de vuelta se apliquen a diferencias ingresadas de débito fiscal sobre menos crédito fiscal. Es decir, si nosotros pedimos una devolución de 1 millón de pesos, supongamos, la pedimos, bueno, la vamos a tener que pedir en diciembre, como corren los plazos, quizás nos la devuelven después en febrero del año próximo, pero a partir de la devolución, todos los periodos fiscales vamos a tener que ir analizando cuál es el débito y cuál es el crédito, y el saldo a favor técnico del periodo anterior. Entonces, supongamos que no hay saldo a favor técnico del periodo anterior. Tenemos débito fiscal 500.000, crédito fiscal 300.000. Diferencia 200.000 ingresado. Más allá de que haya retenciones o no, no importa. Tenemos 200.000 de débito que supera el crédito. Bueno, entonces en ese periodo, del millón que pedimos la devolución, 200.000 ya quedan aplicados. Quedan 800.000. Al mes siguiente, al periodo fiscal siguiente, hacemos el mismo análisis. Así durante 60 periodos fiscales. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar que nos encontremos con una startup, donde la startup inicia un nuevo proyecto y todos sabemos, quizás el 95% de las startups tecnológicas, por ejemplo, a los 2 años cierran. O una empresa que pensaba que le iba a ir bien y no le va bien por la situación económica, resulta que entra en recesión, va a la quiebra, tiene problemas. Entonces puede ser que uno pida la devolución hoy y resulta después se encuadra en una situación que tenga que devolver esos fondos. Por lo cual hay que analizar esto, ya que si uno estima que puede llegar a encuadrar en esta situación, ni siquiera hay que analizar la resolución 4581 para ver cómo pedir la devolución. Para los exportadores y asimilables también tiene la aplicación, que es, hay que comparar con el monto que se hubiera podido solicitar la devolución en función del artículo 43 de la ley. ¿Cuándo entonces hay que restituir? Si transcurren 60 periodos fiscales desde que se hizo la devolución y no se aplicó la devolución total o parcial, va a haber que devolver con más los intereses y multas. Y la ley, el agregado a continuación del 24, el artículo indica que las multas pueden llegar a ser del 100%. O sea que no solo estamos hablando de intereses después de 5 años, que son muy importantes, sino de una multa hasta el 100%. Pero dice solo eso. Con lo cual también hay que tener en cuenta, digamos, ya por el fallo Parafina del Plata de la Corte Suprema, que se tiene que dar el elemento objetivo y subjetivo. Entonces, si al momento 1 de pedir la devolución estimaba que iba a aplicar esa devolución a futuros débitos fiscales menos créditos fiscales, ¿por qué se lo va a sancionar ese contribuyente? No debería haber una sanción porque no está configurado el elemento subjetivo. Pero bueno, no podemos descartar que la AFIP pretenda aplicar una sanción y tengamos que ir a defendernos. También hay que hacer la restitución en el caso de que se produzca, en aquellos casos en que se produzca el cese de la actividad de la empresa o que se produzca la disolución o reorganización que no cumpla con el artículo 77 de la ley. Por eso las startups tienen que tener mucho cuidado porque quizás piden la devolución, después utilizaron todos los fondos que tenían, tienen que cerrar y no tienen fondos para devolver. Y ahí puede el fisco llegar a ir por responsabilidad solidaria contra el director de la sociedad anónima, por ejemplo. Y después, otra cuestión que también es peligrosa es que hay exclusiones subjetivas del régimen. Es decir, si se encuadra en determinadas situaciones, no se puede pedir la devolución, que ahora las vamos a ver. Pero si no se encuadra, uno pide la devolución. Ahora, ¿qué puede pasar? Que se encuadre en esa causal subjetiva antes de que transcurran los 60 periodos fiscales. Con lo cual la ley dice que caduca el beneficio de devolución. Y entonces, si uno encuadra en una causal subjetiva o se verifica esa causal subjetiva, también hay que devolver las sumas, reintegrar las sumas devueltas.
¿Cuáles son estas causales subjetivas? Bueno, la primera es simple, es de las más simples, declarados en estado de quiebra respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación. Entonces, una empresa solicita la devolución pensando que va a poder hacer la aplicación que corresponde de acuerdo a la ley y dentro de 2 años se va a la quiebra. Bueno, va a tener que devolver estos importes que le habían restituido. Con respecto, tienen ahí en el segundo punto agregado, resaltado, la ley 27430. ¿Por qué motivo? Porque si nosotros analizamos el artículo 24.1, la ley, digamos, este artículo que se incorporó, se refiere exclusivamente a las leyes 23.771 y 24.769. ¿Sí? La ley penal tributaria 24.769. Ustedes recordarán que la 27.430 deroga la ley penal tributaria, la 24.769, y crea un nuevo régimen penal tributario. Paradójicamente, este artículo 24.1 está incorporado por la ley 27.430, cuando se refiere a las exclusiones subjetivas, no hace mención al nuevo régimen penal tributario. Se refiere a los querellados o denunciados penalmente, en este caso por la FIP, por la 24.769, en la medida que haya requerimiento fiscal de elevación a juicio. Con lo cual uno podría decir, bueno, si hay un denunciado por la 27.430, no está dentro de las causales subjetivas. Sin embargo, ¿qué hizo la FIP? Incorporó a la 27.430 en la resolución 4581. Situación que entendemos que no correspondería, por lo cual un denunciado por la 27.430 con el requerimiento fiscal de elevación a juicio no debería estar excluido. En la práctica, ¿qué va a pasar? Que el fisco lo va a excluir. Cuando pida la devolución le va a decir que no. Pero bueno, ahí deberá analizar la empresa qué planteo podrá hacer. O si lo denuncian con posterioridad y se hace el requerimiento de elevación a juicio, quizás le dice caducó el beneficio. Deberá defenderse la empresa sosteniendo que no resulta aplicable esa exclusión. Bueno, y después tienen otros, en el material, 2 casos más de exclusiones subjetivas. ¿Cuáles son los comprobantes que están excluidos? ¿Cómo va a ser acá el régimen este? Uno va a tener que informar comprobante por comprobante, como después vamos a ver. ¿Cuáles son los que están excluidos? Los que no se pueden incluir en la solicitud de devolución. Los emitidos con anterioridad a la vigencia del régimen, es decir, el 1 de enero de 2018. Y si a esa fecha había obras en construcción o bienes en proceso de elaboración, solamente se pueden solicitar los créditos fiscales cuyo derecho a cómputo se hubiera generado o de las inversiones que se hubieran realizado a partir del 1 de enero del 2018. Es decir, todo lo anterior no se puede solicitar la devolución. El segundo es, que está en función de lo que establece la ley, que no se puede pedir la devolución de un comprobante de un bien de uso que no esté en el patrimonio, excepto caso fortuito o fuerza mayor. Es decir, ahí habrá que ver, el bien estaba asegurado y hay un siniestro, tendremos la denuncia ante la compañía de seguros. Si el bien no estaba asegurado, nos podremos hacer una constatación de escribano, por ejemplo, para tener un documento. ¿Por qué? Porque después, como contadores, nosotros vamos a tener que analizar qué documentación hay acerca del siniestro. Y si hay una denuncia de siniestro, por ejemplo, va a haber que adjuntarla en la presentación. Otros comprobantes que están excluidos son los que se solicitaron, los créditos fiscales solicitados en algún otro régimen de beneficios fiscales. Por ejemplo, si se presentó en el régimen de la resolución 2000, el pedido de devolución, obviamente no se va a poder pedir también en este régimen. Y también la ley dice aquellos créditos fiscales que fueron absorbidos por débitos fiscales. Porque puede pasar que había una empresa que a julio del año pasado podía pedir el saldo técnico vinculado a inversiones en bienes de uso, pero hoy, como estamos en octubre y la presentación se hace en diciembre, ya consumió ese saldo técnico con débitos, con lo cual no va a estar en condiciones de pedir la devolución, o quizás lo puede pedir pero por un importe menor. También se incluyen los comprobantes observados o impugnados por la FIP. Esto va a ser un poco, ¿a qué se refiere esto? Porque
¿Qué se refiere? ¿A comprobantes impugnados anterior a la carga que uno haga del comprobante? Parecería que no hay, salvo que surjan de una inspección donde los haya impugnado. Habrá que ver que si se inició un procedimiento de determinación de oficio, habrá que ver bien el alcance que tiene esta disposición, pero se refiere a comprobantes impugnados o observados por la FIP. Y después, aquellos comprobantes correspondientes a bienes de uso que no revistan la calidad de susceptibles de amortización para el impuesto a las ganancias. Después, la norma establece requisitos que deben cumplirse para que el contribuyente pueda solicitar el pedido de devolución. Y estos requisitos son que tenga la quit en estado activo, el alta en IVA en ganancias, que tenga el domicilio fiscal actualizado, que haya constituido el domicilio fiscal electrónico y lo tenga constituido al momento de la presentación. El código de actividad vuelve a ser un tema muy importante, que el código de actividad esté actualizado. Y también que haya presentado las declaraciones juradas, es decir, presentado, no pagados, con lo cual puede tener deudas al momento de presentar la solicitud, que haya presentado las declaraciones juradas de todos los periodos fiscales no prescriptos o desde que inició la actividad del impuesto a las ganancias, ganancia de medida presunta, bienes personales, impuesto al valor agregado y recursos de la Seguridad Social. O sea que no puede tener ningún incumplimiento de presentación. En relación al libro de IVA digital, creo que no se comentó que a partir de ahora va a tener que, uno no va a poder más presentar una declaración jurada de IVA, no presentar al pedido fiscal siguiente y volver a presentar una siguiente. Es decir, no va a haber declaraciones juradas en el medio sin presentar, porque el sistema no va a permitir presentarlas. Con lo cual, a partir de ahora, el caso las de IVA van a estar sí o sí, tener que estar todas presentadas. Y por último, tampoco se deben registrar incumplimientos de declaraciones juradas de tipo informativo. O sea que al momento de hacer la solicitud hay que ingresar al sistema de cuentas tributarias. Si vieron que uno ahí puede chequear si hay incumplimientos o no, aparece un numerito de los incumplimientos. Bueno, uno puede ir ahí a verificar si alguna declaración jurada sin querer quedó sin presentar. Muchas veces puede ser alguna informativa, ¿no? Que por algún error no se llegó a presentar, hay que detectarlo antes de hacer el pedido. ¿Cómo se tramita el beneficio? Bueno, hay un servicio, que es el servicio de Sistema Integral de Recupero, que ya hoy es utilizado, quizás alguno lo utilizó, cuando hay una empresa que fabrica bienes de capital, cuya alícuota es del 10,5, porque encuadra en el artículo 28, inciso E. A esa empresa se le puede generar un saldo a favor técnico porque sus ventas están grabadas al 10,5 y tiene compras grabadas al 21, 27, etc. Entonces, si tiene saldo a favor, producto de eso, puede solicitar la devolución, acreditación o transferencia. Ahí ya está funcionando este sistema para esos casos. Ahora, para este caso de devolución de IVA, se va a utilizar el mismo sistema. Si uno entra hoy, no aparece la posibilidad de devolución de IVA por inversiones en bienes de uso, pero por excepción, la FIP ha indicado en la resolución que lo va a poner, a disposición durante el mes de octubre. Es decir, hoy por lo menos hasta las 7 de la mañana, cuando entré, no estaba. En algún momento de octubre va a aparecer que uno ya va a poder entrar y ver cómo es el sistema web. Entonces ahí va a aparecer el régimen de devolución de saldo, técnico artículo 92 de la ley 27430. Uno va a ingresar ahí, como ingresa hoy para la devolución de estos otros casos que le dije, y va a cargar manualmente todos los comprobantes que va a incluir en la solicitud de devolución. Pero esto es una presolicitud. Es decir, uno ahí ingresa los comprobantes, presenta la presolicitud y el fisco va a analizar si hay cupo o no hay cupo. Y después lo va a aprobar totalmente o parcialmente o directamente va a decir no hay cupo. Entonces, uno carga los comprobantes, que lo va a poder hacer desde ahora del mes de octubre, pero no va a poder presentar hasta el 1 de diciembre. Porque el plazo para hacer la presentación es solamente del 1 al 10 de diciembre de cada año. Entonces,
recuerden, el que podía pedir la solicitud de devolución por el saldo técnico desde julio del año pasado, que está esperando, salió la resolución, solamente va a poder presentar la presolicitud del 1 al 10 de diciembre. O sea que pasaron muchos meses. Y entonces esto también, en cada caso particular, a futuro, para los casos, imaginemos un caso de alguien que invierte en bienes de capital. Los 6 periodos fiscales se cumplen en el mes de diciembre 2019, se presenta la declaración jurada en enero, recién va a poder hacer la solicitud en diciembre del 2020. Con lo cual hay que ver si esta resolución no está afectando el principio de propiedad, el principio de legalidad, porque la ley no establece esta forma de presentación, y el principio de razonabilidad. Y en función de eso, quizás cada sujeto evaluará hacer alguna presentación de algún tipo para poder hacer la presentación con anterioridad. Entonces, este calendario tienen como es diciembre de este año, ¿sí? O sea, diciembre de este año empieza el 1, es un domingo, ya el domingo 1 va a poder estar cargando, por más que esté habilitado desde octubre, se va a poder presentar hasta el 10. Si uno presenta el día 2, por ejemplo, y después dice, uy, no, voy a pedir otro comprobante más, puede desistir de esa presolicitud y hacer una presolicitud nueva. Lo puede hacer hasta el día 10. Después del 10 ya no puede hacerlo más. Entonces, ¿qué va a pasar después del 10? Después del 10, dentro de las 48 horas, indica la resolución, uno va a entrar a la consulta de comprobantes habilitados por suficiencia del cupo fiscal y va a ver si había cupo, si no había cupo, cuánto le fue asignado, cuánto puede pedir. Ahí va a tener los comprobantes y montos que se pueden incluir en forma total o parcial en función del cupo, o no hay cupo, aparecerá una información de que no hay cupo. Esa información que se cargó no se pierde, va a quedar en resguardo, como después vamos a ver, o sea que se va a poder incluir, no va a haber que cargarla nuevamente al año siguiente, pero va a haber que esperar un año más para ver si se tiene derecho o no a la devolución. Si hay cupo, bueno, el cupo puede ser que esté aprobado el total, con lo cual si está el total aprobado hay que conformar la presolicitud, adjuntar en un PDF el informe del contador público debidamente legalizado por el consejo o colegio según corresponda, y si corresponde adjuntar la denuncia del siniestro o la documentación del siniestro, todo esto en PDF, y lo hace el contribuyente. Los contadores vamos a opinar, como normalmente incluyen todas las normas, sobre la razonabilidad, la existencia y legitimidad, aunque por legitimidad vieron que nunca uno opina, pero las normas lo piden, de los créditos fiscales y la existencia de los bienes de uso o siniestros. Una vez que la empresa hace esta presentación, los contadores vamos a tener que ingresar a través del módulo contador y validar ese informe y lo que adjuntó el contribuyente. Y entonces después el contribuyente va a poder hacer la presentación, ¿sí? Va a poder hacer la presentación del formulario 8117 web y recibirá, como cada vez que uno hace una presentación, una acusa de recibo de esa presentación con los datos para después poder hacer el seguimiento del trámite. Una vez que se hace la presentación, la AFIP, ¿qué va a hacer? Controles sistémicos de los datos que tenga en las bases de datos del organismo y respecto de la situación del contribuyente. Si se superan todos los controles, está todo en orden, directamente va a salir una resolución, una comunicación, no es resolución, comunicación resolutiva automática sin intervención del juez administrativo. Ahora, ¿qué puede pasar? Que se pida la devolución y tenga alguna, no sé, por ejemplo, se equivocaron y no hay saldo a favor, o el contribuyente está en una causal subjetiva de exclusión, y entonces el fisco directamente va a rechazar la solicitud, ¿sí? Va a dictar una comunicación denegatoria. Pero también puede pasar que hay observaciones. Bueno, en ese caso se le van a notificar al contribuyente las observaciones para que las subsane. Si el contribuyente no hace nada, se archiva el trámite. Si el contribuyente aporta la documentación, contesta las observaciones, seguirá el trámite su curso.
Todas las notificaciones que se establecen en esta resolución se hacen en el domicilio fiscal electrónico. O sea, no va a haber notificaciones personales o de otras formas del artículo 100. Con lo cual, vuelve la importancia de hacer recordar a los contribuyentes que todos los lunes, salvo que sea un feriado inhábil, y en ese caso se corre al hábil siguiente, tienen que entrar al domicilio fiscal electrónico para ver si hay alguna notificación. Y si hicieron un pedido de devolución, para ver este tipo de notificaciones. La AFIP cada vez está notificando más en el domicilio fiscal electrónico. Devoluciones de exportadores ya está notificando los requerimientos en el domicilio fiscal electrónico, las comunicaciones, por lo cual a futuro prácticamente todo va a ser en el domicilio fiscal electrónico. ¿Cuántas solicitudes puede presentar un contribuyente por año? Una sola. Una sola, y el plazo para presentarlo es hasta el 31 de diciembre. ¿Sí? Entonces, hace la presolicitud del 1 al 10, espera las 48 horas que estaría la información del cupo y tiene tiempo hasta el 31 de diciembre para presentar el 8.117. Y si no lo hace, pierde la oportunidad hasta el año siguiente. Esto implica que el importe solicitado debe estar en la declaración jurada del mes de noviembre del año en que se esté haciendo el pedido. Es decir, esa empresa que tenía el saldo a favor desde periodo fiscal junio 2018 debe mantenerlo en noviembre 2018 y que nunca haya bajado ese saldo técnico. Y entonces puede pedir la devolución, tiene que estar ahí y en la misma declaración jurada tiene que detraerse el monto de la devolución, ¿sí? O sea, en noviembre. Quiere decir que si uno pide hace el pedido el 31 de diciembre y resulta que la empresa había presentado el 20 de diciembre la declaración jurada de IVA sin detraer el saldo, debería uno rectificar y detraerlo. Y eso va a haber un campo especial en el aplicativo de IVA, que ahí lo tiene en el material, donde va a haber que colocarlo. Ahora, nosotros los contadores tenemos que hacer una auditoría. Para esa auditoría vamos a tener un modelo de informe, como siempre nos provee en la Ciudad de Buenos Aires el Consejo, con procedimientos propuestos. Y después quedará a criterio de cada uno qué procedimientos realiza. Entonces, puede pasar que una empresa haga la presentación y no haya cupo. Entonces, el contador, nosotros, ¿cuándo hacemos la auditoría de los comprobantes y ver si corresponde o no solicitar la devolución? ¿Antes de saber si hay cupo o después de saber si hay cupo? Lo razonable sería después de saber si hay cupo, pero en este año nos quedan 12 días hábiles después del 12. Entonces, y lo más probable es que haya que hacer el trabajo sin saber si va a haber cupo o no. ¿Por qué? Porque quizás hay que circularizar a los proveedores, hay que ir y ver los bienes de uso, hacer diversos trabajos y que sobre fin de año uno manda una circularización. Muchas veces tardan en contestarla un montón de tiempo. Si estamos en diciembre, hay empresas que directamente cierran las últimas 2 semanas, con lo cual es probable que haya que hacer el trabajo, las empresas tengan que pagar el trabajo sin saber si van a poder hacer el pedido o no. Como decíamos, puede ser que no haya cupo. Entonces, o no haya cupo o haya un cupo parcial y no se puedan pedir todos los comprobantes. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema de la AFIP? Resguardar los comprobantes que no se puedan solicitar. Entonces, al año siguiente vamos a poder ingresar y van a estar esos mismos comprobantes. ¿Vamos a poder agregar otros? Sí. Se desistirá de esa información y se carga toda la información de nuevo. Y si no se ingresa, se va a considerar que hay un desistimiento tácito de estos comprobantes. Intervención del juez administrativo. Digamos, si la presentación que se realizó es incompleto, tiene deficiencias formales, el juez administrativo va a hacer un requerimiento que va a notificar en el domicilio fiscal electrónico para subsanar esas omisiones o deficiencias. ¿En qué plazo? La norma dice que tiene que hacerlo dentro de los 6 días hábiles. Si lo hace dentro de los 6 días hábiles, la presentación no se considera formalmente admisible, hasta tanto se responda y se subsanen esos errores o inconsistencias, por lo cual no corren intereses a favor del contribuyente.
Pero puede pasar que el juez administrativo no lo haga dentro de los 6 días hábiles porque no lo pudo analizar y lo hace después. Bueno, en ese caso va a ser formalmente admisible desde la presentación y sí van a correr intereses a favor del contribuyente. Que bueno, no sé si ustedes habrán chequeado cuál es la tasa de interés. Recuerdan que la tasa de interés fue el 6% durante muchísimo tiempo y se modificó. Hoy está en un poco más del 4%. Las tasas a favor de los contribuyentes, ¿no? Por los pedidos de devolución. Con lo cual es una tasa muy razonable y hasta muy parecida, incluso hasta la de intereses resarcitorios. ¿Sí? Hay una diferencia menor al 1%. Entonces, hace el requerimiento el juez administrativo. Si el contribuyente no responde, se archivará el trámite. Y si responde y subsana lo omitido o las inconsistencias, se va a declarar formalmente admisible la presentación y desde ahí correrán los intereses. Independientemente de este plazo, el juez administrativo puede solicitar todo lo que estime conveniente, aclaraciones, documentación, todo lo que quiera. Siempre deberá dar un plazo razonable para responder. Olvidé decir que el plazo para responder los requerimientos no debe ser menor a 5 días hábiles. ¿Sí? Normalmente va a dar 5 días hábiles, que es lo que hacen en los recuperos de IVA, por ejemplo, que se puede llegar a pedir una prórroga, pero no puede ser menor a 5 días hábiles. Bueno, y en este caso no se establece un plazo, pero puede hacer los requerimientos que estime convenientes. Si no se responde, se archivarán las actuaciones, y si se responde y se cumple, se continuará el trámite. Se pueden detraer montos de la solicitud de devolución. Esos montos son por omisión de actuación como agente de retención. Entonces, lo que surge acá de la norma es que el fisco va a analizar si se practicaron las retenciones que deben ingresarse a través del SICORE o del CIRE. Y la resolución establece algo que normalmente no pasa en la práctica. Digamos, normalmente una empresa cuando paga puede hacer un pago que incluya varios comprobantes. Entonces, cuando hace el pago de varios comprobantes, hace un solo certificado de retención, incluyendo a varios comprobantes. La resolución lo que dice es que el contribuyente deberá discriminar las retenciones en la misma forma que hace la solicitud del pedido. Por lo cual, debería empezar a practicarse las retenciones comprobante por comprobante. ¿Para qué? Para que después, por control sistémico, la AFIP pueda verificar que para tal comprobante que se incluyó en la solicitud de devolución, se practicó la retención que correspondía. Otra causal de detracción de montos es proveedores no inscriptos como responsables inscriptos al momento de la emisión del comprobante. Esto cada vez es menos probable porque los comprobantes son electrónicos en su mayoría. Con eso por lo menos no debería pasar. Pero bueno, puede haber otros comprobantes manuales o algún comprobante por controlador fiscal o algo que quizás sigue emitiendo el comprobante el contribuyente y le dieron de baja de oficio, ¿no? en el IVA por falta de presentaciones. También otro ítem es proveedores que estén incluidos en la base de contribuyentes no confiables. Acá aparece el problema de siempre, las bases APOC, de los contribuyentes con los cuales uno operó, que es real, hizo la operación, pero como está en la base, le traen el monto. Después otro es falta de veracidad de las facturas o documentos equivalentes incluidos en la solicitud. Y por último, que los créditos fiscales o el impuesto facturado haya sido utilizado mediante otro régimen y se haya pedido por error. ¿Cuál es el plazo que tiene el juez administrativo para dictar la resolución? 15 días hábiles. Con el monto autorizado y las detracciones que correspondan serán notificadas al domicilio fiscal electrónico. Y si es por controles, la comunicación sin intervención del juez administrativo también serían estos 15 días hábiles, que se amplían a 90 días hábiles si se da el caso que alguien presentó la solicitud de devolución, se lo devuelven y luego se detecta por acciones de verificación y fiscalización posteriores, se comprueba la ilegitimidad o improcedencia del crédito fiscal que se había solicitado en su momento. Esto en la resolución de devolución del IVA para exportadores y operaciones asimilables también tiene una redacción similar.
¿Cuáles son los datos mínimos que tiene que tener? Bueno, el importe solicitado, la fecha desde la cual surte efecto, desde la fecha en que la presentación es formalmente admisible, las detracciones con los fundamentos que avalan las detracciones para que uno pueda recurrirlas si quiere, y el importe del beneficio autorizado. Recordemos que este régimen es de devolución, porque muchas veces estamos acostumbrados a que es devolución, acreditación o transferencia. En este caso es devolución, es decir, uno no puede transferirlo a un tercero, no puede pretender con este saldo cancelar otras deudas, salvo alguna excepción que vamos a ver. Entonces, se hace esta notificación al contribuyente y puede ser una denegatoria o puede haber detracciones. Si es una denegatoria, se puede plantear un recurso, la resolución lo contempla, un recurso de apelación para ante el director general que está en el artículo 74 del decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento Fiscal. Si nos encontramos ante detracciones, en algunos casos tenemos dos opciones y en otras una sola. Dos opciones tenemos cuando las detracciones son hasta 50 comprobantes y no se supera el 5% del importe solicitado en devolución. En ese caso se pueden hacer o presentar un artículo 74 o una disconformidad. Si son más de 50 comprobantes o son hasta 50, pero 5% más, tenemos que presentar un artículo 74 y no hay opción. Si se presenta el artículo 74, hay 15 días hábiles. Si se presenta la disconformidad, hay 20 días corridos. O sea que habrá que analizar ahí los plazos para que no se pase la posibilidad de plantearlo. Si se plantea una disconformidad, hay que presentar la disconformidad a través del, en realidad las dos cosas, disconformidad o recurso, a través de este servicio de la AFIP, se presenta en PDF y también en PDF las pruebas que uno quiera aportar. Entonces, después el fisco ahí, resolverá. Si es una resolución denegatoria del artículo 74, habrá una impugnación judicial del acto administrativo. Si es una disconformidad, no dice la norma específicamente si se agotó la vía administrativa o no se agotó la vía administrativa. Esto, como ya se está aplicando este mismo procedimiento para recuperos de IVA, de exportación y asimilables, y para la devolución de fabricantes de bienes de capital que comenté, ya se conoce que el procedimiento es, si es denegatoria, se confirma la denegatoria, hay que plantear un artículo 74 contra la denegatoria para agotar la vía administrativa. Entonces dijimos, esto es sistema de solicitud de devolución. Entonces, ¿qué va a hacer el fisco? Lo normal en un recupero de IVA de exportación es que el fisco transfiere los fondos después que lo aprobó, pasan a veces 30 días, a veces 60 días, depende de un tema de caja, transfiere los fondos. Acá no va a transferir los fondos. Acá los va a acreditar en el sistema de cuentas tributarias. Entonces, una vez que esté acreditado en el sistema de cuentas tributarias, el contribuyente puede ingresar y pedir la devolución. Ahí, otra vez, hay un plazo, 15 días hábiles, para que le transfieran los fondos. Mientras dure, si uno tiene la solicitud, lo tiene acreditado en el sistema de cuentas tributarias y se toma un mes para pedir la devolución, durante ese mes no corren intereses a favor del contribuyente. Recién corren a partir de que se solicita la devolución y el fisco acredita los fondos. ¿Qué va a chequear ahí el fisco? Que el domicilio fiscal electrónico esté vigente, que esté declarada la CBU, si no, no se va a poder pedir, que no haya deudas líquidas y exigibles al momento de la transferencia y que estén presentadas las declaraciones juradas determinativas e informativas de los periodos fiscales no prescriptos. Es decir, hace un nuevo control. Quizás al momento del pedido estaba todo bien, al momento del pago no. Entonces ahí no va a pagar hasta que no se subsane estos problemas. Y si está todo bien, va a acreditar los fondos en la cuenta bancaria. Ahora, ¿qué puede pasar? Que haya alguna deuda líquida y exigible. Entonces, en los casos que sean impuestos del contribuyente, va a poder utilizar ese saldo para compensar esas deudas. O sea, va a poder utilizar parte de la solicitud de devolución o todo para compensar con deudas de impuestos propios. Implica que no seguridad social,
no puede, deuda de seguridad social, no puede compensar retenciones y percepciones. Pero sí, si debe el IVA de algún periodo, anticipo de ganancias, saldo de impuesto a las ganancias. Entonces, en definitiva, ¿qué deberíamos hacer? Digamos, si tenemos un caso de que hay un saldo a favor de un contribuyente, un saldo a favor nuestro por inversiones en bienes de uso, lo primero que diría que hay que hacer es ver cómo pensamos que va a ser el futuro. Porque si el futuro no tenemos garantizado que vamos razonablemente a aplicar, a tener más débitos que créditos, y bueno, es un riesgo alto, porque devolver dentro de años el importe más intereses y eventualmente la AFIP pretenda aplicar una sanción, es una contingencia muy relevante. Si decidimos pedir la devolución, y bueno, ahí hay que analizar, depende de cada caso particular, lo que dijimos, la afectación de los principios de propiedad por el tema de tener que esperar a diciembre de cada año para poder solicitar la devolución. Principio, digamos, derecho de propiedad, principio de legalidad y principio de razonabilidad. Y quizás tomar alguna estrategia para poder hacer la presentación con anterioridad. Y, en todo caso, hacer la presentación, para lo cual cumplir con todos los requisitos que establece la norma, teniendo en cuenta bien las fechas. Del 1 al 10, la presolicitud, a las 48 horas la aprobación y hacer la presentación hasta el 31 de diciembre de cada año. ¿Vamos a la pregunta o la quería contestar después? No, dale. Trámite de devolución. Pregunta, ¿se puede rectificar la presentación? ¿Qué diferencia se da entre la detracción y la rectificativa? Aclarar cuando se aplica una u otra. No hay nada que diga que no se puede rectificar la presentación, ¿sí? O sea, si uno hiciera la presentación, supongamos, no sé, el 20, y bueno, ahí hay que ver si le permite el aplicativo. Terminamos en el aplicativo, ¿no? Si el aplicativo lo permite o no lo permite. Normalmente, en todos estos regímenes se permiten las rectificativas. Ahora, esa rectificativa debería presentarse hasta el 31 de diciembre. Después del 31 de diciembre no se puede hacer otra presentación. Por lo cual, veremos qué establece ahí cómo es el aplicativo y si se puede presentar, va a tener que ser hasta el 31 de diciembre. ¿Qué diferencia se da entre la detracción y la rectificativa? No llego a entender bien ahí la consulta. La detracción es algo que hace la AFIP, ¿sí? O sea, se presenta el 8117 web y no hay una rectificativa, sino que la AFIP detrae, por ejemplo, porque no se actuó como agente de retención. Entonces detrae el crédito fiscal que se solicitó en devolución. Una empresa importa estructuras tubulares para su reventa. Son andamios para la construcción o remodelación. Los bienes figuran como bienes de uso en el balance, pero esa es la única actividad de la empresa. O sea, vende contado o por sistema de leasing. ¿Se puede pedir la devolución del IVA? Si las estructuras tubulares son para reventa, no, porque son bienes de cambio. Más allá de que estén mal registradas contablemente, porque si están como bienes de uso, no está bien. O sea que hay que ver que sea un bien de uso y que sea un bien de uso afectado a la actividad, porque puede haber bienes de uso no afectados a la actividad que no son amortizables. La norma establece que tienen que ser bienes de uso amortizables, con lo cual en este caso no se podría solicitar la devolución. ¿Listo? Sí, después si tienen alguna otra consulta, Sí, al final podemos... Cuando volvemos del break, esperen, nos quedan 10 minutos y yo quiero aprovechar el tiempo porque después vamos a hablar de ajuste por inflación. Hablamos 10 minutos y vamos a tomar el café, ¿les parece bien? La segunda parte vamos a empezar nosotros con el tema de ajuste por inflación y después va a cerrar Carolina Calelo con jurisprudencia. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Por qué retomamos el tema de ajuste por inflación? Por la cantidad de consultas que hemos tenido. Y nos dimos cuenta que
la mayoría de las consultas va por el ajuste por inflación dinámico. ¿Cómo proceder en el ajuste por inflación dinámico? ¿Estamos? Entonces, la verdad, después de discutir mucho, teníamos dos opciones. O hablarlo desde el punto de vista técnico, contarle la ley, o bajarlo al terreno de los ejemplos. Entonces, optamos por hacer ejemplos de ajustes positivos, haciendo hincapié en el primero de los ajustes positivos, que es el de los retiros de dueños, titulares o socios. ¿Qué pasa con el retiro de un director? ¿Qué pasa con un ejemplo? Si un director retira, tenemos que hacer esto. Si el director es además accionista, tenemos que hacer este análisis. Si retira un socio, si es un titular de una empresa unipersonal, si es un socio de una sociedad colectiva. ¿Me olvido alguien? No. Bueno, ver todos, si hay una disposición de fondos en una empresa, cómo debemos actuar, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a tratar en la segunda parte. No obstante esto, han llegado preguntas ya de ajuste por inflación, que no tienen que ver con el tema de lo que vamos a hablar, que es el ajuste por inflación dinámico, que son los ajustes positivos y negativos. Nosotros muchas veces llamamos fase 2, porque la fase 1 sería el estático y la fase 2 los movimientos que se producen en el ejercicio, ¿sí? Esto ya lo vimos, como me quedan 10 minutos voy a aprovechar para reiterarlo. Es muy importante tener en cuenta el régimen de actualización de la ley de impuesto a las ganancias. Esto está previsto en el artículo 89. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una mezcla de conceptos. El primer párrafo sigue vigente el artículo 39 de la ley de convertibilidad. ¿Esto qué significa? Que se actualiza. Nosotros habíamos hecho una línea de tiempo y dijimos, en la ley de ganancias hay actualizaciones hasta abril del 92. ¿Estamos? De abril del 92 hasta el 1 de enero del 2018 no existe actualización. Y a partir del 1 de enero del 2018 vuelve a actualizarse, pero a diferencia de hasta abril del 92, que era por precio mayorista a nivel general, a partir del 1 de enero del 2018 se utiliza índice de precio al consumidor, el que se llama IPC. Ahí va. Entonces, yo digo, ¿cómo debería actuar hoy? Supónganse que tengo un inmueble afectado a la obtención de ganancia agravada, estamos en el año 2019, llega el 31 de diciembre y lo quiero amortizar. Ahí va. La amortización, todos sabemos, sobre la parte de edificio aplico el 2%. Eso es la amortización ordinaria. Ahora, ¿cómo debo actualizar esa amortización? Y entonces, con este eje de tiempo, la pregunta es, ¿cuándo compré el inmueble? Si el inmueble lo compré antes de abril del 92, debería utilizar el coeficiente que va hasta ¿cuándo? Hasta abril del 92. Si lo compré desde mayo del 92 hasta diciembre del 2017, la amortización no se actualiza. Y si lo compré a partir del 1 de enero del 2018, se actualiza por índice de precio al consumidor. Estas normas, a ver, digo, el primer párrafo es el que me dice hasta abril del 92, del artículo 89. Siempre que tengo que buscar cómo actualizar, tengo que ir al artículo 89 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Ahí va. Entonces, primer párrafo me dice, señor, se actualiza hasta abril del 92. El segundo párrafo me dice, a partir del 1 de enero, y por favor esto, a partir del 1 de enero de 2018, renace la actualización, pero exclusivamente para los artículos que están mencionados dentro de ese segundo párrafo, que son del 58 al 62 de la Ley de Ganancia, que es determinación de resultado por venta de bienes, el 67, que es venta y reemplazo, el 75, que es amortización de minas y canteras, y el 83, amortización de inmueble, 84, amortización de bienes muebles amortizables. Después habla 90.4 y 90.5, que eso corresponde a la imposición cedular. Ahí va. Entonces, con este razonamiento, muchos nos preguntan, ¿los bienes de cambio se actualizan? No, porque no están dentro de los artículos que menciona la ley que corresponde a su actualización. ¿Los quebrantos se actualizan? No, los quebrantos están en el artículo 19
dentro de lo que renace la actualización, a partir del 1 de enero del 2018 no está el artículo 19. Y alguien me dice, un quebranto tiene un límite temporal. Es imposible que tenga un quebranto desde abril anterior, abril del 92, pendiente de imputación. Ya lo perdí. ¿Está? Entonces, hasta abril del 92, la realidad de los hechos solo podría tener inmuebles o podría tener, ¿saben qué? Acciones compradas antes de abril del 92 que las venda hoy. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si las vendo hoy, ¿cómo debería calcular la utilidad por la venta de esas acciones? ¿Qué dice la norma? Toma el precio de venta, restale el costo computable. ¿Cómo saco ese costo computable? Si la acción la compré en el 80, agarro el valor de la acción del 80, acuérdense que está antes de abril del 92, y la actualizo hasta abril del 92. Y ese valor es mi costo computable. Entonces tengo precio de venta menos el valor actualizado hasta abril del 92. La diferencia es el resultado grabado por el impuesto. Capaz que me conviene tirarla la acción, ¿no? Porque si tengo que actualizar de aquella fecha, pero digo, pierdo, no es que, y todo esto es por la pregunta que me hicieron. Miren la pregunta, compré un inmueble en el año 85, ¿todo de acuerdo? Lo estoy vendiendo hoy. Y acá, ayúdenme con esto. Yo compré un inmueble en el 85 y nosotros, para graficarlo yo me paro en el momento de la compra. ¿Y saben lo que hago? Saco el valor residual en origen. Valor residual en origen. Ahí va. Entonces, si yo lo compré en el año 85, ¿yo qué tendría que sacar? Es un inmueble, tengo que dividir qué es terreno y qué es qué edificio, porque sobre la parte terreno no voy a poder amortizar. Sobre la parte que es edificio, que está a valores de qué año, del 85. Calculo, tal cual me indica la norma en el impuesto a la ganancia, calculo la amortización. La amortización la calculo por los años de vida útil transcurridos. Y entonces yo voy a amortizar lo que corresponde del 85, 86, 87, y así voy con los dedos contando hasta el 31 de diciembre. Estoy en el 2019, como amortizo año de alta, no amortizo año de baja. El inmueble tiene un régimen particular que se lleva a trimestres. Pero obvio eso, porque no estamos hablando de cómo amortizar un inmueble, sino cómo sacar el costo computable. Ahí vamos, entonces amortizo 85, 86, así hasta 31 de diciembre, por ejemplo, 2018. ¿Todo de acuerdo? Eso le saco la amortización al valor de origen de la parte edificio. Le saco la amortización, que me queda el valor residual en qué momento. En origen, en el 85. Ese valor residual lo actualizo ¿hasta cuándo? Hasta abril del 92. Y eso es lo que comparo con el precio de venta, que es a valores el precio de venta real. La diferencia es la utilidad por venta de inmueble. ¿Todo de acuerdo? ¿Por qué hago esta reflexión? ¿Lo puedo seguir amortizando? Por supuesto. La amortización es una cosa y la actualización es una cosa totalmente distinta. Ahí va. ¿Cómo no lo voy a amortizar si lo estuve usando desde 87, 88, 89? Por supuesto. Esa amortización, el razonamiento es, ese cachito lo mandé a pérdida. Si yo ahora lo dejo dentro del costo, lo estoy mandando a pérdida otra vez a través de costo computable. Ahí vamos. Bueno, entonces, ya estamos todos de acuerdo. La segunda parte, hago la introducción, así arrancamos directo. La segunda parte hablamos de ajustes positivos. Bueno, vamos a tomar el café. Gracias. ¿Esto se puede dejar acá? Sí. Ay, todo el mundo me está preguntando, me aparecieron todos los canelos juntos, pero no. Ay. ¿Le debe plata o no? ¿Le debe plata? Ah, bueno, es el tío.